Bien, nos piden encontrar una ecuación que modele una partícula que cumpla con los axiomas del movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos a tener tres axiomas fundamentales. El primero es que es una partícula sin estructura interna o masa. Por lo tanto, la ecuación no va a contener el parámetro masa y nos vamos a imaginar a la partícula como un punto en el espacio vacío. Esa partícula se mueve en el espacio vacío de manera rectilínea, lo cual implica que se va a mover en una sola dimensión del espacio. Y eso es importante para la introducción del curso. Si nos movemos en una sola dimensión del espacio, no vamos a tener que tener en cuenta reglas trigonométricas ni ángulos de movimiento con respecto a un eje de coordenadas. Finalmente, el axioma más importante es que esa partícula se mueve sin interactuar con ninguna otra partícula. Por lo tanto, no va a haber cambio en su cantidad de movimiento. No hay aceleraciones. Y aquí es donde podemos comenzar a escribir fórmulas. Dado que no hay aceleraciones, entonces la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final entre dos puntos cualquiera que elijamos para hacer un análisis de movimiento. Lo cual podemos escribir de la siguiente manera. La velocidad en cualquier punto en un eje de coordenadas x, y, z será igual a la velocidad inicial que hayamos medido en otro punto en el mismo eje de coordenadas, cualquiera que sea x, y o z. Este axioma también trae como consecuencia que la partícula va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales en cualquier momento o segmento que cojamos de su movimiento, o en cualquier diferencia de dos puntos cualquiera, sea una diferencia grande o sea una diferencia infinitesimal. Por lo tanto, vamos a asumir que la velocidad instantánea es igual a la velocidad promedio. Esto lo sabemos porque en una gráfica de, por ejemplo, x contra tiempo y el movimiento va a describirse como una línea recta, si escogemos cualquiera dos puntos para hacer el cálculo de su velocidad, la cuerda que se dibuje entre esos dos puntos va a ser igual a la propia recta que estamos describiendo. De allí que la velocidad promedio, que es la que generalmente calculamos por medio de la cuerda entre los dos puntos, va a ser igual a la velocidad instantánea entre esos puntos. Esto solo ocurre en las rectas. En una curva ya veremos cómo cuando dibujemos una cuerda, esta no va a coincidir perfectamente con el segmento de la curva que se está intentando modelar. Por lo tanto, ahí se aplican otras técnicas. En cualquier caso, vamos a aplicar entonces el reemplazo. La velocidad instantánea, al ser igual a la velocidad promedio, nos permite reemplazar la definición de velocidad promedio como el cambio de posición con respecto al cambio de tiempo. Recordemos siempre que la posición o el vector posición se simboliza con la R. Aunque el movimiento en una dimensión generalmente colocamos esto como delta x, es conveniente acostumbrarse a la nomenclatura que vamos a usar en capítulos posteriores. Y además no siempre vamos a trabajar en el eje x. También tenemos un caso muy importante que es el movimiento de caída libre, que se va a trabajar en el eje y en el capítulo de movimiento en una dimensión. Así que es importante manejar esa nomenclatura. Entonces, n puede ser cualquiera de los tres ejes dimensionales del espacio x, y o z. Dicho esto, entonces, simplemente es descomponer las diferencias. Entonces, la diferencia de posición va a ser igual a la resta entre la posición final y la posición inicial en el eje que se esté analizando. Y la diferencia de tiempo va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. Si asumimos a priori que el tiempo inicial es igual a 0, no siempre ocurre, pero es lo más común. Entonces, con esto ya podemos obtener una ecuación. Generalmente la ecuación se obtiene o se manipula de forma tal que la variable despejada sea la posición final. Así que vamos a despejar ese término. Entonces, este 0 se cancelaba, el tiempo final pasa a multiplicar, la posición inicial pasa a sumar y expresamos la ecuación de manera elegante.
con lo cual obtenemos la fórmula general para el movimiento rectilíneo uniforme, que puede expresarse para el eje X, para el eje Y o para el eje Z. Todo depende de cómo esté enunciado el ejercicio. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios y aspectos teóricos del movimiento en una dimensión. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.